5, 4, 3, 2. Bienvenidos sean todos ustedes a este su lugar no tan seguro llamado El Rincón de las Pesadillas. Me presento, mi nombre es Jesús Hernández y como cada miércoles seré quien esté a cargo de dar lectura a todo tipo de libros de terror, de suspenso, asesinos seriales, teorías conspiranoicas, psicología criminal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. Bien, como ya muchos de ustedes saben, vamos a iniciar este capítulo haciendo mención de algunas personas que se han tomado el tiempo de llevar a cabo interacciones en su canal. Comentarios, sugerencias, compartir el video, todo tipo de interacción es bien recibida y muy bien agradecida también. Vamos a iniciar entonces con la primera mención, sería para Cyrox, quien nos comenta: los miércoles son como los fines de semana, los espero con ansias, me encantó el relato. Muchísimas gracias, Sai. Gracias por estar aquí, por seguirme de cerca, por estar interactuando constantemente. Sabes que esto lo hago con mucho cariño, con mucha pasión y con mucho gusto para todos ustedes. Qué bueno que te gusta y qué bueno seguirnos manteniendo en el gusto de cada uno de ustedes. El segundo comentario es para Xochitl Rentería 8230. Excelente, me encantó. Sigue así. Saludos de tu fan número uno de Durango. Xochitl, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por esos cumplidos. Y no se me olvida, tenemos pendiente una sección la cual algunos ya escucharon el capítulo pasado, que hay algunos proyectos que quiero ir desarrollando. Uno de ellos es datos curiosos, alguno que otro anécdota de los libros, de la vida de Stephen King, y quién mejor que mi buena amiga Xochitl Rentería 8230. Ella es todavía más fan que yo de Stephen King. Entonces esperemos muy pronto coincidir y tener la infraestructura ideal para poder entregarles un capítulo respecto a esto y puedan conocer a Xochitl. Nuevamente, un saludo, mi amiga. La tercera y última mención sería nuevamente para una persona que es constante en el contenido y muchísimas gracias por estar presente en cada uno de los capítulos, quien es Emanuel González 5277, quien nos comenta: gran narración, sigue así, hoy fue una buena historia para escuchar en el trabajo, ya tengo tu podcast programado para cada miércoles, ánimo. Muchísimas gracias, Emanuel. Qué bueno que te gustó. Ese comentario me parece que fue puesto en el relato de Finn, un chico con nada de suerte más que mala suerte. Bueno, muchísimas gracias una vez más por mantenerte aquí al pendiente. Qué bueno que te sigue gustando este contenido y me parece que te voy a poner falta respecto a el último capítulo, o bueno, en este caso el antepenúltimo ya, que sería Los Soñadores. Espero que también te haya gustado debido a que aquí echamos de menos tu interacción. Bueno, entonces, ahora sí, sin más por el momento, vamos a pasar a lo que nos tiene a todos aquí, lo que es la lectura de relatos del libro Si te gusta la oscuridad, del autor Stephen King. En esta ocasión voy a dar lectura a la parte uno de 2 de este, que es uno de los 3 relatos más extensos que contiene este libro. Dicho relato lleva de nombre El hombre respuesta. Muchos de nosotros, me arriesgaría a decir que siempre ante cualquier duda, cualquier cuestionamiento de la vida, hemos tenido muchas preguntas que hacer y quisiéramos tener alguien que nos respondiera, o bien nosotros mismos encontrar la mejor respuesta. Sin embargo, muchas de esas ocasiones no contamos con el valor suficiente para escuchar lo que el futuro nos depara. Sin más por el momento, vamos a dar inicio, no sin antes recordarles echarle un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. Hombre respuesta. Phil Parker tuvo la gran fortuna,
o la mala suerte de cruzarse 3 veces con el hombre respuesta a lo largo de su vida. En la primera de esas ocasiones, en 1937, tenía 25 años. Estaba prometido en matrimonio y poseía un título de licenciado en Derecho en el que la tinta apenas se había secado. Se enfrentaba además a un dilema tan espinoso que se le empañaban los ojos cada vez que pensaba en el asunto. Aún así, no le quedaba más remedio que pensar en ello y solucionarlo en un sentido u otro. Con ese fin, partió de su apartamento en Boston y viajó a la pequeña localidad de Curry, en New Hampshire, donde sus padres tenían una casa de veraneo. Ahí se proponía dedicar el fin de semana a tomar una decisión. El viernes por la noche se sentó en la terraza que daba al lago con un pack de 6 cervezas. Pensó en su dilema, consultó con la almohada, y el sábado por la mañana despertó con resaca y sin una decisión tomada. El sábado por la noche se sentó en la terraza que daba al lago con un botellín de ginger ale Old Time. El domingo por la mañana despertó sin decisión tomada, pero sin resaca. Una ventaja, pero con eso no bastaba. Cuando regresara a Boston al final del día, Sally Ann estaría esperándolo para saber qué había decidido. Así pues, aquel radiante y magnífico día de octubre, después del desayuno, montó en su viejo Chevrolet y fue a pasear por las carreteras secundarias de New Hampshire. Los árboles exhibían su vivo colorido otoñal, y Phil se detuvo varias veces para admirar diversas vistas panorámicas. Pensó que no existía belleza comparable a la de Nueva Inglaterra al final del ciclo. A medida que la mañana avanzaba y se acercaba el mediodía, empezó a recriminarse tanto titubeo. Emborracharse con cerveza no había resuelto el problema, beber ginger ale no lo había resuelto, y tampoco lo dilucidaría por mucho que contemplara extasiado el follaje otoñal. Sin embargo, sospechaba que ese embeleso suyo ante el paisaje era algo más que la necesidad de estar en íntima comunión con la naturaleza. Era, o bien parte de la solución, o bien el esfuerzo de su mente por eludir una decisión que, en un sentido u otro, los orientaría de por vida a su prometida y a él a un determinado rumbo. Forma parte de la maduración, se dijo. Sí, pero aborrecía la idea de escoger un solo camino. Sabía que era inevitable, pero no por eso tenía que gustarle. ¿No era un poco como tener que elegir la celda de la cárcel en la que uno deseaba pasar el resto de su vida? ¿De su condena a perpetuidad? Plantearlo en esos términos era una tontería y una exageración, y a la vez no lo era. Su dilema era simple y claro, como lo son la mayoría de los atolladeros. ¿Dónde debía ejercer la abogacía? Cada opción tenía un sinfín de ramificaciones. El padre de Phil era socio senior de un buffet de Boston de rancia traducción. Warwick, Lunch, Nestor, Parker, Alburton y Fry, el padre de Sally Ann, era socio senior del mismo buffet. John Parker y Ted Alburton eran amigos íntimos desde la universidad. Habían contraído matrimonio con menos de un año de diferencia y ambos habían sido padrinos en la boda del otro. Phil Parker había nacido en 1912, Sally Ann en 1914. De niños fueron compañeros de juego y siguieron apreciándose incluso durante esa difícil etapa de la adolescencia en que chicos y chicas tienden a expresar públicamente su desdén por el sexo opuesto, al margen que cuales sean sus sentimientos en privado. Puede que los progenitores de ambas partes fueran los menos sorprendidos cuando Phil y Sally Ann empezaron a festejar, como se decía entonces, pero ninguna de las dos parejas se atrevía a abrigar la esperanza de que el afecto de sus hijos superase 4 años de separación. Vassar para Sally Ann, Harvard para Phil. Sin embargo, la relación perduró, para satisfacción de sus padres y de los propios Phil y Sally Ann. Por supuesto, el amor no era el problema, al menos no directamente, aunque el amor tenía algo que ver, como casi siempre. El problema era Curry, esa pequeña localidad próxima a la línea divisoria entre Maine y New Hampshire, donde los Parker y los Alburton tenían residencias de veraneo en parcelas contiguas frente al lago. Phil había estado enamorado de Curry al menos tanto tiempo como lo había estado de Sally Ann, y ahora, al parecer, quizá tuviera que elegir entre ambas. Quería abrir un bufete en Curry, pese a que solo 2000 vecinos residían todo el año en el pueblo. El centro, donde se cruzaban la carretera 23 y la carretera 111, se reducía a un restaurante, 2 gasolineras, una ferretería, la tienda de alimentación A&P y el ayuntamiento,
No había ni bar ni cine. Para esos servicios había que ir a North Conway, a una distancia considerable. Había una escuela primaria llamada en aquellos tiempos Elemental, pero no un instituto de secundaria. Los adolescentes de Curry realizaban su deprimente viaje en autobús al instituto de Paten, a 15 kilómetros. En el pueblo tampoco había abogado. Phil podía ser el primero. Los Parker y los Alburton opinaban que el mero hecho de contemplar la posibilidad de Curry era una locura. A John Parker le dolía y encolerizaba que su hijo rehusara la incorporación al bufete, donde su abuelo había sido socio senior en los tiempos anteriores al vehículo de motor. También le costaba creer, decía, que un joven que se había licenciado cum laude en la Facultad de Derecho de Harvard se planteara ejercer en aquel rincón del olvidado de New Hampshire. A veces, después de un cóctel o dos, aquel recondenado rincón. Tus clientes serían campesinos, que se demandarán mutuamente, porque las vacas del vecino le han derribado la cerca, decía John Parker. Tus casos más importantes tendrán que ver con la caza furtiva y pequeñas colisiones en la carretera 23. No puedes hablar en serio. Pero, a juzgar por su cara de consternación, sabía que era muy posible que su hijo hablara en serio. La ira de Ted Alburton era aún mayor que la de su viejo amigo. Esa ira se basaba en una razón muy concreta, aparte de las quejas ya expresadas por John. Ese acto gratuito de destrucción que Phil iba a cometer no afectaría solo a su propio futuro. Planeaba tomar un rehén, y ese rehén era su hija. Cuando Phil insistió, Alburton trazó una línea en la tierra, profunda e inexorable. «Prohibiré el matrimonio». «Señor», contestó Phil, manteniendo un tono ecuánime y esperaba educado. «Quiero a Sally. Ella dice que me quiere a mí, y es mayor de edad». «¿Estás diciéndome que podría casarse contigo sin mi consentimiento?» Ted era un hombre corpulento, de anchas espaldas que acostumbraba llevar tirantes, que él llamaba elásticos. A sus ojos azules podía asomar a veces una expresión cálida, pero aquel día era dura como el pedernal. «Eso es verdad, podría, y me caes bien, Phil. Siempre me has caído bien. Pero si hicieras lo que estás considerando, la boda se celebraría sin mi bendición, y eso creo que haría muy desdichada a Sally Ann. De hecho, dudo que acepte». Phil observó aquellos ojos de mirada dura y comprendió que Ted Alburton había atemperado su afirmación. En realidad, estaba convencido de que Sally Ann no accedería. Phil no sabía si accedería o no, y menos si el señor Alburton se negaba a entregarle una dote en efectivo. Phil sabía que Sal entendía lo que él deseaba más claramente que los padres de ambos, quienes no querían o no podían entenderlo en absoluto, y sabía que en parte ella lo deseaba también. Al fin y al cabo, había pasado en Curry, como él, los veranos y alguna que otra Navidad nevada y mágica. Ella se mostraba dispuesta a escuchar cuando Phil le decía que, en su opinión, Curry y todo el sur de New Hampshire crecería. Al principio las cosas irán despacio, le había explicado a Sally Ann ese verano, cuando aún concebía la esperanza de embarcar a sus padres, aunque no a los Alburton, en su incierto plan. La depresión no terminará del todo antes de 7 años, más o menos, a no ser que de verdad haya una guerra. Mi padre cree que la habrá, pero yo no. El crecimiento empezará en la zona de North Conway y se extenderá desde ahí. En 1950 habrá más carreteras. Más carreteras significan más turistas, y más turistas significan más comercio. Vendrá gente nueva de Massachusetts y Nueva York, Sal, y vendrán a miles, decenas de miles, a nadar en los lagos limpios de verano, a ver el cambio de color de las hojas de los árboles en otoño, a esquiar en invierno. Tu padre piensa que viviré en la pobreza y moriré en la pobreza. Creo que se equivoca. Por desgracia, no era 1950, ni siquiera 1945, era 1937, y él no había logrado persuadir a nadie, no había reunido el valor, todavía, para pedir a Sally que se comprometiera, lo que podía implicar volver la espalda a su familia, o que su familia se la volviera a ella. Se le antojaba una situación sumamente injusta, pero también era injusto tenerla pendiente de su propio dilema. Y por eso había dicho a Sally Ann que se retiraría ahí durante el fin de semana y tomaría una decisión.
o bien el buffet de Commonwealth Avenue, o bien una pequeña oficina de madera detrás del ayuntamiento de Curry y al lado de la gasolinera Sunco. Boston o Curry, la dama o el tigre. Y ya había decidido. Nada en absoluto, musitó. Válgame Dios. En ese momento circulaba por la carretera 111, de regreso al lago. El estómago le hablaba del almuerzo, pero en un tono moderado y bastante respetuoso, como si su propio estómago se avergonzara también de esa incapacidad para decidirse. Su mayor deseo habría sido hacer entender a sus padres que el buffet no era para él, que se sentiría como pez fuera del agua ahí. El hecho de que su padre y su abuelo, por no hablar del honorable señor Don Theodore Alburton y su padre, hubieran encajado bien en el buffet, no quería decir que fuera a ser también su caso. Había intentado por todos los medios explicarles que tal vez pudiera llevar a cabo su trabajo de forma plenamente adecuada en el edificio doble de piedra arenisca de Commonwealth Avenue, y aún así sentirse desesperadamente infeliz ahí. ¿Se filtraría esa infelicidad en su vida familiar? Podría ocurrir, y posiblemente ocurriría. ¡Tonterías!, había contestado su padre. Una vez que te hayas armado, te encantará. Me pasó a mí y te pasará a ti. Un reto nuevo cada día. No pleitos en juzgados de paz por un arado roto o una carretera robada. Ahormado. Vaya manera de expresarlo. Esa palabra lo había obsesionado durante toda la primavera y el verano. Era lo que se hacía con los caballos. Ahormarlos, forzarlos a trabajar hasta convertirlos en pencos y luego despacharlos a la fábrica de pegamento. Consideraba que esa metáfora, aunque melodramática, era también realista. Su madre, quien al menos percibía que su angustia era real, lo trataba con más delicadeza. No sabrás si el buffet es lo tuyo hasta que lo pruebes, dijo. Y ese fue el argumento más razonable y atrayente que se le planteó en favor del buffet, porque él se conocía. Había sido un estudiante de derecho excelente, no tanto como para que lo consideraran brillante, quizá, pero en cualquier caso, ser excelente no era para avergonzarse. Ahora bien, Phil no era precisamente un rebelde, como tampoco lo era Sally Ann. Si hubieran sido rebeldes, no les habría afectado de forma tan profunda la idea de oponerse a los deseos de sus padres. ¡Por Dios! Ya no eran adolescentes. Phil sospechaba que, si empezaba a trabajar en el buffet, en efecto encontraría retos, y sospechaba aún más firmemente que, con el tiempo, acabaría ahormado. Su idea de ser el primer abogado en un pueblito adormecido que algún día podía crecer y transformarse en una población grande y rica, tal vez incluso una pequeña ciudad, se desvanecería. Al principio, despacio. Luego, cuando ya asomaran las primeras canas en sus sienes, más deprisa. Al cabo de 5 años, sería más un sueño que un deseo. Habría hijos y una casa que atender, más rehenes del destino. Y cada año, ¡demonios! Cada mes, cada semana, cada condenado día, sería más difícil dar marcha atrás. Un rumbo de por vida. Intentó imaginar que anunciaba a Sally Ann que se había decantado por Curry. Los padres de Phil lo ayudarían a empezar, probablemente, aunque los Alburton no quisieran. Él tenía un dinero ahorrado, y también Sal. No mucho, sería difícil, pero no imposible. Quizá. Sospechaba que Ted Alburton se equivocaba al pensar que su hija se negaría a casarse sin su bendición. Phil tenía incluso la osadía de pensar que conocía a Sal mejor que su padre en ese sentido. Pero, ¿cómo sería un matrimonio sin esa bendición? ¿Era justo para cualquiera de ellos iniciar una nueva vida con acritud en lugar de apoyo? De este modo, daba su cabeza bandazos a uno y a otro lado. ¿Pueblo o ciudad? ¿Dama o tigre? Mientras repechaba una de las cuestas más largas de la carretera 111, captó su atención un letrero de color amarillo vivo, pintado a mano. A 3 kilómetros, hombre respuesta. Rezaba. Phil sonrió y luego soltó una carcajada. Estaría bien que de verdad existiera un hombre así, pensó. Desde luego no me vendrían mal unas cuantas respuestas. Siguió adelante y pronto apareció otro letrero. Este era de color azul eléctrico. Hombre respuesta, 1 kilómetro. Phil coronó otra larga cuesta y abajo, al pie de la pendiente, vio un borrón rojo intenso.
Al acercarse, advirtió que era una amplia sombrilla con una cenefa festoneada. Debajo había una mesa, y detrás de esta, un hombre sentado a la sombra. Phil pensó que en conjunto parecía uno de los tenderetes de limonada ante los que uno pasaba a menudo en verano, pero esos lo atendían niños ilusionados que con frecuencia se olvidaban de añadir azúcar a su astringente brebaje. Y en ese momento no era verano, estaban a mediados del otoño. Sintiendo aún más curiosidad, Phil paró en el arcén y se apeó de su tartana. «Hola». «Hola, usted», respondió el hombre respuesta con actitud imperturbable. Rondaba los 50 años, tenía el cabello ralo y entrecano. Pese a las arrugas del rostro, conservaba una mirada viva, rebosante de interés, y no necesitaba gafas. Vestía una camisa blanca y un pantalón gris corriente y zapatos negros. Mantenía las manos, de dedos largos, entrelazadas sobre la superficie de la mesa en una postura cuidada. Junto a un pie descansaba una cartera similar a un maletín de médico. Parecía inteligente, y Phil no detectó en él menor excentricidad. De hecho, le recordó a los 10 o 12 abogados de nivel medio y mediana edad del bufete. Hombres formales y respetables que carecían de esa última pizca de aptitud que los habría impulsado a la categoría de socios. Era precisamente esa imagen de cómoda normalidad profesional la razón por la que la presencia de ese hombre ahí sentado, en medio de ninguna parte, bajo una sombrilla de color rojo vivo, despertaba tanta curiosidad. Al otro lado de la mesa había una silla plegable de madera, la silla del cliente, cabía pensar. El hombre había dispuesto 3 pequeños letreros en una hilera de cara a los posibles clientes. El hombre respuesta, rezaba el letrero del medio. $25 por 5 minutos, rezaba el letrero a la izquierda. Sus primeras 2 respuestas gratis, rezaba el letrero de la derecha. ¿En qué consiste esto exactamente?, preguntó Phil. El hombre respuesta fijó en él una mirada que era irónica, pero no hostil. «Parece usted un joven inteligente», dijo. «Un joven que ha ido a la universidad, a juzgar por el banderín que veo en la antena de su coche. A Harvard nada menos. 10,000 hombres de Harvard claman hoy por la victoria». «Exacto», dijo Phil, y sonriendo completó la estrofa del himno. «Porque saben que la noble Harvard a Yale se impondrá». El hombre respuesta le devolvió la sonrisa. «Los jóvenes como usted y las chicas, las chicas, están tan acostumbrados a hacer preguntas que ni siquiera se paran a pensar qué preguntan, y como esta mañana esto está un poco muerto, voy a hacerle el favor de no contestar a esa pregunta, con lo que aún le quedan 2 gratis, si las quiere». Phil pensó que, aun cuando a ese hombre le faltara algún tornillo, sus palabras tenían todo el sentido del mundo. Él había planteado una pregunta cuya respuesta era obvia. Por 25 pavos, ese hombre contestaría a cualquier pregunta durante 5 minutos. En eso consistía, y no había más. Bueno, veamos. ¿No le parece que 25 del ala por 5 minutos de respuestas es algo excesivo? No me extraña que tenga poca clientela. En fin, ¿qué es excesivo? No conteste. Usted no es el hombre respuesta, lo soy yo. La tarifa varía en función del lugar y los posibles clientes. He llegado a cobrar $100 por 5 minutos y en una legendaria ocasión cobré 1,000 machacantes. Sí, pero también he cobrado solo 10 centavos. Digamos que me adapto al precio del mercado. Las respuestas no siempre son dolorosas, joven, pero las respuestas correctas nunca deberían salir baratas. Phil abrió la boca para preguntarle si hablaba en serio, pero volvió a cerrarla. No le costó imaginar que el hombre respuesta diría: «Sí, hablo en serio, y esa es su segunda pregunta gratis». ¿Cómo sabría yo si las respuestas que me diera son veraces y correctas? No lo sabrá ahora, pero sí a su debido tiempo, dijo el hombre respuesta. Y ya van 2, apuntó Phil con una amplia sonrisa en los labios. Le divertía el juego. Al decir «a su debido tiempo», ¿de cuánto hablamos? Tan pronto como la pregunta se le escapó, se llevó la mano a la boca para tapársela, pero ya era tarde. Como esto está hoy muy muerto, voy a concederle
Una tercera gratis, dijo el hombre sentado tras la mesa. La respuesta es, eso varía, lo que no lo ayuda en absoluto a conocer la verdad acerca de mi afirmación. Si es que busca la verdad, ¿ve cómo es muy fácil hacer preguntas que no contribuyan a la comprensión? Eso desvirtúa el proceso mismo de preguntar, no de ahondar en los asuntos. El hombre respuesta se recostó en la silla, entrelazó los dedos detrás de la nuca y miró a Phil. Con el tiempo que llevo en este oficio, no debería sorprenderme lo poco provechosas que pueden llegar a ser las preguntas de las personas inteligentes, y sin embargo, de algún modo, todavía me sorprende. Es falta de aplicación, es pereza. A menudo me he preguntado si las personas inteligentes de verdad entienden qué respuestas buscan en la vida. Tal vez solo se pasean por una alfombra mágica de ego, haciendo suposiciones que con frecuencia son incorrectas. Esa es la única razón que se me ocurre de por qué hacen preguntas tan estériles. Estériles, ciertamente. El hombre respuesta prosiguió como si no lo hubiera oído. Me ha preguntado cómo sabría si mis respuestas serán correctas, veraces y correctas. Así lo ha expresado, con mucha elegancia. Por tanto, le he concedido una gratis. Si estuviéramos en el ajetreo previo a la Navidad, ya lo habría visto volver a su coche y alejarse por la carretera hace 2 minutos. La brisa soplaba a rachas, agitando el contorno festoneado de la sombrilla roja y los mechones de cabello entrecano que sobresalían a ambos lados de la cabeza del hombre respuesta. Miró la carretera vacía con una expresión de profunda melancolía. Para mí, el otoño es una época del año muy muerta, y octubre es el mes más muerto de todos. Creo que en esta estación hay más gente capacitada para encontrar respuestas por su cuenta. Mantuvo la mirada fija un momento en la carretera, aquella cinta negra que se adentraba tortuosamente entre los árboles flameantes. De pronto, la ecuanimidad volvió a sus ojos y miró de nuevo a Phil. ¿Por qué no me ha preguntado algo concreto, sin más? Eso cogió desprevenido a Phil. No sé a qué se refiere. Lo que usted quiere saber realmente es si soy un farsante, dijo el hombre respuesta. Y si me hubiera preguntado el apellido de soltera de su madre, por ejemplo, o el nombre de su maestro en quinto, algo que no tuviera forma de saber a menos que fuera quien digo ser, lo habría averiguado. Meneó la cabeza. Las personas sin las ventajas intelectuales que usted posee suelen hacer precisamente esa clase de pregunta. Las personas que sí las poseen, las personas que han estudiado en Harvard, digamos, casi nunca las hacen. Volvemos a lo que ya he dicho. Las personas inteligentes se enfrentan a una desventaja doble. No conocen las respuestas que necesitan y no saben qué pregunta hacer. La educación no inculca disciplina mental. Pensará usted que sí, pero a menudo ocurre lo contrario. De acuerdo, dijo Phil, picándose. ¿Cuál es el apellido de soltera de mi madre? Disculpe, contestó el hombre respuesta, y tocó el letrero donde se leía $25 por 5 minutos. Para eso tiene que pagar. Me ha engañado, exclamó Phil con humor. No estaba de buen humor, estaba exasperado con el hombre y consigo mismo. Ni mucho menos, contestó el hombre respuesta con su actitud imperturbable. Se ha engañado a sí mismo. Phil se disponía a protestar, pero se abstuvo. Entendía el razonamiento de ese hombre, venía a ser como un trilero intelectual. Ha sido interesante, pero $25 es una suma un poco alta para un individuo que ha terminado la carrera no hace mucho y que se propone abrir su propio negocio. Mejor será, pues, que vuelva a la carretera. He pasado un rato muy divertido con usted. Cuando ya se marchaba, Phil tuvo la sospecha, no, la certeza, de que el hombre sentado bajo la sombrilla roja diría: con lo muerto que está esto, quizá podría concederle 5 minutos por $20. Diantres, dejémoslo en 15. 15 calandrias y podría salir de dudas sobre las cosas más diversas. Y cuando eso ocurriera, decidió Phil, pagaría en el acto y se sentaría al instante. Saltaba a la vista que ese hombre era un embaucador y además un aprovechado, pero ¿qué demonios? Phil llevaba un billete de 20
y uno de 10 y dos de 5 en la cartera. Incluso si se permitía ese derroche, le quedaba más que suficiente para llenar de gasolina con plomo el depósito de su vieja tartana y pagarse un buen almuerzo en un restaurante de carretera. Phil pensó que el mero hecho de oírse formular las preguntas, expresadas en voz alta en lugar de dándoles vueltas en la cabeza, podría permitirle avanzar un buen trecho en la búsqueda de una solución al problema. El sedicente hombre respuesta tenía razón sobre un detalle, pensó Phil. La clave para obtener buenas respuestas era en gran medida plantear buenas preguntas. Pero el hombre respuesta se limitó a decir: «Conduzca con prudencia, ¿eh?» Phil se dirigió a su coche, rodeó el parachoques un poco abollado y se volvió para mirar atrás. Aún esperaba que el hombre respuesta le ofreciera un descuento, pero aparentemente el hombre respuesta había descartado por completo a Phil. Dirigía la mirada hacia Vermont mientras tarareaba y se limpiaba bajo las uñas con una ramita. «Se propone dejarme que me vaya», pensó Phil, picándose otra vez. «Pues que le zurzan. Eso es precisamente lo que pienso hacer». Abrió la puerta del conductor de su Chevrolet, vaciló y volvió a cerrarla. Se sacó la cartera, extrajo el billete de 20 y uno de 5. El mero hecho de oírme formular las preguntas en voz alta, pensó otra vez, y no tengo por qué contar a nadie que me rebajé a pagar a un adivino en tiempos de depresión. Además, esos $25 bien podían valer la pena solo por ver a ese engreído hijo de la grandísima devanarse la mollera y buscar excusas cuando Phil le preguntase el apellido de soltera de su madre. ¿Ha cambiado de idea? El hombre respuesta se guardó la ramita limpia uñas en el bolsillo del pecho de la camisa y cogió el maletín. Phil sonrió y le tendió el dinero. Durante los primeros 5 minutos, soy yo quien hace las preguntas. El hombre respuesta se rió y señaló a Phil con el dedo. Esa sí que es buena, amigo mío. Me cae bien, pero antes de que acepte el dinero, debemos dejar clara una regla. Ya, claro, helo ahí, pensó Phil, el agujero por el que intenta escabullirse. De su maletín, el hombre respuesta sacó lo que parecía un anticuado despertador redondo. Cuando lo dejó encima de la mesa, Phil advirtió que en realidad era un cronómetro gigante con los números de 5 a 0. No soy psiquiatra ni psicólogo, tampoco soy adivino, aunque estoy seguro de que eso es lo que piensa. He aquí la cuestión. No trate de hacerme ninguna pregunta que incluya la palabra debería. Respondo a preguntas, pero no voy a resolver sus problemas. Phil, que tenía previsto preguntar a ese individuo si debería incorporarse al buffet o abrir su propia oficina en Curry, hizo ademán de retirar su dinero. Acto seguido, pensó: si no soy capaz de plantear mis preguntas de forma que soslayen ese debería, ¿qué clase de abogado de sala voy a ser? Acepto, contestó Phil, y entregó el dinero que fue a parar al maletín del hombre respuesta. Hijo, no puedo seguir llamándolo hijo. Quizá podría decirme cómo se llama. Phil. Phil, ¿qué más? Phil esbozó una artera sonrisa. Solo Phil. Creo que con eso le basta, teniendo en cuenta que no vamos a pasar mucho tiempo juntos. De acuerdo, solo Phil. Permíteme un segundo. Tengo que dar cuerda a este trasto, y veo que lleva usted su propio peluco. Parece una excelente buloba, así que, si quiere contrastar los tiempos de ambos, hágalo con toda confianza. Ah, sí, lo haré, dijo Phil. Tengo intención de sacarle todo el partido a mi dinero. ¿Y se lo sacará? El hombre respuesta dio cuerda a su descomunal cronómetro con un triquitraque muy similar al del reloj que Phil tenía junto a la cama cuando estaba en la universidad. ¿Está listo? Sí. Phil se sentó en la silla del cliente, pero si no puede contestar a mi primer pregunta, me devolverá el dinero volando. ¿Me lo dará por las buenas o se lo quitaré por la fuerza? Eso es pura brutalidad, dijo el hombre respuesta, pero se rió al añadir. Se lo repetiré. ¿Está listo? Sí. Pues empecemos. El hombre respuesta accionó una palanca en la parte posterior del cronómetro y empezó a sonar el tic-tac. Su sugerencia. ¿Cuál es el apellido de soltera de mi madre? El hombre respuesta no titubeó. Sporan. Phil quedó boquiabierto. ¿Cómo demonios lo sabe?
No quiero malgastar el tiempo por el que ha pagado, Phil, pero señalaré que ha hecho usted otra pregunta de la que ya conoce la respuesta. Lo sé porque soy... ¡Tachán! El hombre respuesta. Phil se sintió como si le hubieran asestado un gancho de derecha. Incluso sacudió la cabeza para despejarse. El enorme cronómetro del hombre respuesta tenía un tic-tac muy sonoro. La manecilla se aproximaba al 4. ¿Cómo se llama mi novia? Sally Ann Alburton. Sin la menor vacilación, Phil empezó a asustarse. Se dijo que no tenía por qué. Era un excelente día de octubre y él era más joven y sin duda más fuerte que el hombre sentado al otro lado de la mesa. Debía de ser un truco, forzosamente, pero no por ello le resultaba menos escalofriante. El Tempus está fugitando, Phil. Volvió a sacudir la cabeza. De acuerdo, intento decidir si debería... El hombre respuesta blandió el dedo en dirección a él. ¿Qué le he dicho sobre esa palabra? Phil trató de poner sus pensamientos en orden. Simulacro de juicio, pensó. Planteáselo como un simulacro de juicio. Él es el juez. Ha puesto una objeción a tu línea de interrogatorio. ¿Cómo la sortearías? ¿Puede responder a preguntas sobre sucesos futuros? El hombre respuesta alzó los ojos al cielo. Eso ya ha quedado establecido, ¿no? He dicho que usted sabría si mis respuestas serán veraces y correctas a su debido tiempo. Una respuesta así presupone el conocimiento del futuro. Para mí no hay futuro ni pasado. Todo ocurre ahora. Vaya sandez. Eso parece una sesión de espiritismo para viejas, pensó Phil. Entretanto, la manecilla negra del enorme cronómetro estaba casi en el 3. ¿Accederá Sally Ann a casarse conmigo cuando se lo proponga? Sí. ¿Viviremos en Curry, el pueblo que hay más adelante en la carretera? Sí. La gran manecilla negra del cronómetro llegó a 3 y siguió. ¿Seremos felices? Una pregunta amplia, cuya respuesta ya debería usted conocer, pese a su juventud. Habrá altibajos, habrá momentos de concordia y habrá discusiones, pero, en conjunto, los dos serán felices. De algún modo se ha sabido el apellido de soltera de mi madre, pensó Phil, y el de Sally. Lo demás son todo conjeturas de adivino de feria. Pero, ¿por qué? ¿Por unos míseros $25? El tic-tac del descomunal cronómetro parecía subir de volumen por momentos. La manecilla había rebasado el 3 y salvaba la distancia hacia el 2. Phil no tenía ningún motivo razonable para sentir alivio por lo que el hombre respuesta le decía, porque era lo que quería oír. No, y no había tomado ya su decisión sobre Curry. ¿No era todo eso de enfrentarse a un dilema, una simple dramatización de sus propias emociones? Y en cuanto a Sal, no sabía ya con relativa seguridad que se casaría con él, incluso si esto implicaba trasladarse al New Hampshire rural. No era una seguridad absoluta, no al 100%, pero ¿al 90%? De pronto cambió de dirección. Dígame, ¿dónde nació mi padre? Si puede. Tampoco esta vez el hombre respuesta vaciló. Nació durante un viaje por mar, en un barco llamado Marybelle. Phil se sintió otra vez como si le hubieran dado un puñetazo en la mandíbula. Era una vieja anécdota de la familia, muy preciada y contada a menudo. El abuelo y la abuela regresaban a Estados Unidos tras una peregrinación a Londres, donde sus padres habían nacido y vivido en la primera etapa de sus vidas. La abuela había insistido en emprender el viaje pese a estar embarazada de 8 meses en el momento de su regreso. Estalló una tormenta. La abuela sufrió un mareo tan atroz que le provocó el parto. Viajaba un médico a bordo y la asistió. Nadie esperaba que el bebé, John, sobreviviera, pero, envuelto en guata y alimentado por medio de un cuentagotas, lo consiguió. Y gracias a eso fue posible la posterior existencia de Phil Jagger Parker, licenciado por la Facultad de Derecho de Harvard. Se dispuso a preguntar de nuevo cómo sabía eso el hombre sentado al otro lado de la mesa, las manos entrelazadas aún en una cuidada postura, pero desistió. Contestaría lo mismo que antes. Porque soy el hombre respuesta. Las preguntas se agolpaban en su cabeza como una muchedumbre presa del pánico que intentaba huir del edificio en llamas. El cronómetro había llegado al 2 y lo había rebasado. El tic-tac resonaba aún más fuerte. El hombre respuesta esperaba.
con las manos entrelazadas. ¿Prosperará Curry como pienso?, prorrumpió Phil. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El padre de Sally y su madre, supongo, cederán? Sí, con el tiempo. ¿Cuánto tiempo? El hombre respuesta pareció calcular un momento mientras la única manecilla de su cronómetro llegaba al 1. Dijo: 7 años. A Phil se le cayó el alma a los pies. 7 años eran una eternidad. Podría pensar que el hombre respuesta se había sacado ese número de la manga, pero ya no lo creía. Se le acaba el tiempo, solo Phil. Eso él mismo lo veía, pero no se le ocurría ninguna otra pregunta, aparte de ¿cuánto viviré? Y la pregunta concomitante: ¿cuánto vivirá Sally Ann? ¿Deseaba saber lo uno o lo otro? No, pero no quería desperdiciar sus 40 o 50 segundos restantes, así que preguntó lo único que acudió a su mente. Dice mi padre que habrá una guerra. Yo digo que no. ¿Quién tiene la razón? Él. ¿Intervendrá Estados Unidos? Sí. ¿Cuánto falta para que entremos en guerra? 4 años y 2 meses. Ya solo quedaban 20 segundos, quizá un poco más. ¿Yo combatiré? Sí. ¿Me herirán? No. Pero esa no era la pregunta correcta. Dejaba un resquicio. ¿Moriré? El enorme cronómetro llegó a 0 y se activó un timbre estruendoso. El hombre respuesta lo apagó. Ha hecho esa pregunta justo antes de que sonara la alarma, así que responderé. No, solo Phil. No morirá. Oiga, no sé cómo lo ha hecho, pero ha sido muy intenso. No puedo evitar creer que todo eran paparruchas. Usted debía de saber que yo pasaría por aquí e hizo alguna indagación, pero desde luego se ha ganado los 25 pavos. El hombre respuesta se limitó a sonreír, pero yo mismo no sabía exactamente a dónde iba ni qué carretera tomaría. Siendo así, ¿cómo ha podido? El hombre no contestó, por supuesto. Se habían agotado los 5 minutos. ¿Sabe qué? Me siento raro, como si flotara. El mundo parecía alejarse. El hombre respuesta seguía sentado a su mesa, pero parecía retirarse, como si se desplazara por unos raíles. Una bruma gris comenzó a envolver el campo de visión de Phil. Se llevó las manos a los ojos para despejárselos y el gris se convirtió en negro. Cuando Phil volvió en sí, estaba sentado al volante de su Chevrolet en el arcén de la carretera 111. Su reloj marcaba las 13:20. Me he desmayado por primera vez en mi vida. Pero ¿no dicen que hay una primera vez para todo? Se desmayó, sí. Antes paró, gracias a Dios, y apagó el motor. Quizá a causa del hambre. El viernes por la noche había tomado 6 cervezas y suponía que la cerveza contenía calorías y un mínimo de alimento, pero apenas había comido ni el día anterior ni ese. Así que tal vez tuviera cierta lógica, pero cuando uno se desmayaba, a diferencia de cuando se dormía, ¿soñaba? Porque él había tenido un sueño extraordinario. Le recordaba con todo detalle la sombrilla roja festoneada, el enorme cronómetro, prácticamente un despertador, el cabello entrecano del hombre respuesta. Recordaba todas las preguntas y todas las respuestas. No era un sueño. Sí, dijo en voz alta. Sí lo era. Tenía que serlo. En el sueño ese hombre sabía el apellido de soltera de mi madre y dónde había nacido mi padre porque yo lo sabía. Salió del coche y se dirigió despacio hacia donde antes estaba el hombre respuesta. La mesa había desaparecido, las sillas habían desaparecido, pero vio marcas en la tierra blanda ahí donde habían estado. La bruma gris comenzó a envolverlo de nuevo y se abofeteó con fuerza. Primero una mejilla, después la otra, luego pateó la tierra hasta que las marcas se borraron. Esto no ha ocurrido, dijo a la carretera vacía y los árboles flameantes. Lo repitió. Esto no ha ocurrido. Volvió a sentarse al volante, encendió el motor y se incorporó a la carretera. Decidió no contar a Sally Ann que se había desmayado. La preocuparía y seguramente insistiría en que visitara a un médico. Era solo el hambre, nada más. El hambre y el sueño más vívido que había tenido jamás.
2 hamburguesas, una Coca-Cola y un trozo de tarta de manzana lo remendarían, y estaba casi seguro de que en OCP, a menos de 8 kilómetros por esa carretera, había una fonda. Su desvanecimiento junto a la carretera había tenido una consecuencia positiva. No, en realidad 2. Diría a Sally Ann que tenía intención de abrir el bufete en la pequeña localidad de Curry. ¿Estaba aún dispuesta a concederle la mano en matrimonio? Al diablo los padres. Phil Parker y Sally Ann Alburton se casaron en la iglesia de All South en Boston el 29 de abril de 1938. Ted Alburton acompañó a su hija hasta el altar. Ese gesto, que inicialmente se había negado a conceder, fue el resultado de la diplomacia de su esposa y las tiernas súplicas de su hija. En cuanto pudo pensar sobre las inminentes nupcias de Sal con tranquilidad, el señor Alburton comprendió que existía otra razón para realizar ese corto recorrido. Los negocios. John Parker era socio senior del buffet. Ted desaprobaba con toda su alma la decisión de Phil de tirar por la borda un futuro brillante en una rústica comunidad de campesinos, pero había que pensar en el bufete. En los años venideros no debía haber fricciones entre los socios, por tanto, cumplió con su deber, pero lo hizo con actitud rígida y semblante circunspecto. Mientras Ted Alburton observaba la ceremonia, acudieron a su memoria 2 viejos dichos. A los jóvenes hay que darles alas para que vuelen. Ese era uno. Cásate deprisa y tiempo tendrás para arrepentirte. Ese era el otro. No hubo luna de miel. Los padres de Phil, a su pesar, le dieron acceso a su fondo fiduciario, $30,000, y a él le preocupaba el gasto. Una semana después de la ceremonia, abrió la pequeña oficina al lado de la gasolinera Sunoco. El cartel colgado a la puerta, pintado por su reciente esposa, rezaba: Philip E. Parker, abogado. En el escritorio tenía un teléfono y una agenda llena de páginas en blanco. No permanecieron en blanco mucho tiempo. La misma tarde que abrió al público, entró un granjero, un tal Regis Toomey. Vestía peto y sombrero de paja. Era tal cual había vaticinado su padre. Toomey se ofreció a quitarse las botas embarradas y Phil le dijo que no se molestara. Creo que ha acumulado usted ese barro honradamente. Siéntese y explíqueme a qué ha venido. Toomey se sentó, se quitó el sombrero de paja y se lo colocó en el regazo. ¿Cuánto cobra? Hablaba con las vocales largas del dejo norteño. El 50% de lo que consiga para usted. Si no consigo nada, $25. No había olvidado el pequeño letrero del hombre respuesta, y él, Phil, confiaba en encontrar respuestas para las personas más diversas, empezando por ese hombre. «Me parece justo», contestó Toomey. «He aquí el asunto. El banco quiere ejecutar mi hipoteca y subastar la granja», prosiguió con su acento norteño. «Pero tengo un papel». Se lo sacó del bolsillo delantero del peto y lo deslizó por encima del escritorio. «Ahí dice que dispongo de un periodo de gracia de 90 días, según el fulano del banco. Eso queda anulado si no aboné el último pago». Lo abonó. Todo menos $10. Verá, mi mujer se fue a hacer la compra y no me llegó el dinero. Phil no podía dar crédito. ¿Está diciéndome que el banco quiere quitarle la granja por un impago de $10? Eso dice el fulano del banco. Según ellos, pueden subastarla, pero imagino que ya tiene un comprador apalabrado. Ya veremos, dijo Phil. Ahora mismo no tengo los $25, abogado Parker. Sally Ann salió de la habitación contigua con una cafetera. Lució un vestido azul oscuro y un delantal de un tono un poco más claro. Su rostro, sin maquillaje, resplandecía. Llevaba recogido el cabello rubio. Toomey se quedó sin habla. «Aceptaremos su caso, señor Toomey», dijo ella. «Y por ser el primero, no le cobraremos, sea cual sea el resultado. ¿Te parece bien, Phil?» «Naturalmente», contestó Phil, aunque ya tenía la mira puesta en esos $25. «¿Cómo se llama el hombre del banco?» «Señor Latroupe», dijo Toomey, y torció el gesto como quien ha mordido algo agrio. «Del First Bank. Es el responsable del préstamo y se ocupa de las hipotecas».
Phil se presentó en el First Bank de New Hampshire aquella misma tarde y preguntó al señor Lathrop si sus superiores verían con buenos ojos la publicación de un artículo en el Union Leader sobre un banco cruel que arrebataba a un granjero sus tierras en plena depresión por 10 míseros dólares. Tras una conversación, parte de ella bastante cordial, el señor Lathrop vio la luz. Aún así, me siento tentado a llevarlo a juicio, dijo Phil de buenas maneras. Prácticas comerciales abusivas, dolor, sufrimiento, engaño financiero. Eso es una exageración, adujo el señor Lathrop. Nunca ganaría. Quizá no, pero el banco saldría perdiendo en cualquier caso. Creo que $500 ingresados en la cuenta del señor Toomey servirían para zanjar este asunto a plena satisfacción de ambas partes. Lathrop refunfuñó, pero el dinero se pagó. Toomey se ofreció a repartirlo a medias, pero Phil, de común acuerdo con Sally Ann, lo rechazó. Sí aceptó los $25 ante la insistencia de Toomey, acordándose del hombre respuesta. La noticia corrió tanto en Curry como en los pueblos de las inmediaciones. Phil descubrió que varios bancos recurrían al mismo chanchullo del impago para ejecutar hipotecas sobre granjas. En ese caso, un granjero de la localidad vecina de Hancock dejó a deber $20 3 meses antes de amortizar la hipoteca. Le embargaron la granja y la vendieron a una constructora por $12,000. Phil llevó ese caso a juicio y obtuvo $8,000 para el granjero. No era todo el valor, pero sí mejor que nada, y la difusión en prensa fue impagable. En 1939 había reacondicionado su pequeña oficina, nuevas placas y una mano de pintura, al igual que el rostro de Sally Ann resplandecían. Cuando la gasolinera Sunoco quebró, Phil compró el local e incorporó a un asociado recién salido de la Facultad de Derecho. Sally Ann seleccionó a una secretaria, elegante, pero de cierta edad y no muy agraciada, que se ocupaba también de la recepción para ayudar a Phil a cribar los casos. En 1941, el buffet generaba beneficios, el futuro parecía prometedor. Un día, 4 años y 2 meses después del encuentro de Phil con el hombre sentado bajo la sombrilla roja junto a la carretera, los japoneses atacaron Pearl Harbor. No mucho después de la boda, Sally Ann Alburton cogió a Phil de la mano y lo llevó al jardín trasero de la casa de su familia en Wesley. Se sentaron en un banco junto al estanque que, lleno de peces de colores, donde una fina capa de hielo se había fundido no hacía mucho. Ruborizada, evitaba mirarlo a la cara, pero tenía la firme determinación de decir lo que le rondaba por la cabeza. Phil pensó que Sally Ann nunca se había parecido tanto a su padre como esa tarde. «Tienes que hacer acopio de fundas», dijo con la vista fija en las manos entrelazadas de ambos. «¿Sabes a qué me refiero?» «Sí», dijo Phil. También había oído que las llamaban gorros y, en la facultad, gabardinas. Había usado uno de esos artilugios exactamente una sola vez. En una visita a una casa de mala fama en Providence. Fue una expedición de la que aún se avergonzaba, pero ¿por qué no quieres hijos? Claro que quiero hijos, pero no hasta que esté segura de que no tendré que venir a mendigar a mis padres, o tú a los tuyos, para que nos ayuden a salir adelante. A mi padre le encantaría y pondría condiciones, ataduras para impedirte hacer lo que de verdad quieres. Eso no puedo tolerarlo, no lo toleraré. Lanzó a Phil una mirada fugaz para medir sus emociones y volvió a posar la vista en sus manos entrelazadas. Hay una cosa para las mujeres. Se llama diafragma, pero si se lo pido al Dr. Grayson, se lo dirá a mis padres. Los médicos tienen prohibidas esas prácticas, comentó Phil. Lo haría de todos modos, así que... fundas, ¿estás de acuerdo? Pensó en preguntarle de dónde sacaba semejante información, pero decidió que prefería no saberlo. Algunas preguntas no debían contestarse. Estoy de acuerdo. Entonces, sí lo miró. Y tienes que comprarlas en Portland, o en Freeburg, o en North Conway, lejos de Curry, porque la gente habla. Phil rompió a reír. Qué astuta eres. Lo soy cuando tengo que serlo, respondió ella. El negocio prosperó, y en varias ocasiones Sally y él hablaron de prescindir de las fundas, pero en aquellos primeros años
Phil llevaba un horario de campesino, trabajando de sol a sol, a menudo en el juzgado, a menudo en la carretera, y la perspectiva de añadir a un crío se le antojaba más una carga que una bendición. Luego, el 7 de diciembre. «Voy a alistarme», anunció a Sally Ann esa noche. Llevaban todo el día oyendo la radio. «Podrías pedir una prórroga, ya lo sabes. Tienes casi 30 años». «No quiero una prórroga». «No», dijo ella, y le cogió la mano. «Claro que no. Si la pidieras, te querría menos. Esos japos miserables y taimados. Además...» «¿Además qué?». Al oír las respuestas vio, como con el detalle de la compra de las fundas lejos de Curry, hasta qué punto era digna hija de su padre. «Además, estaría mal visto. El negocio se resentiría. Quizá te llamaran cobarde. Pero vuelve conmigo, Phil. Promételo». Phil recordó lo que el hombre respuesta le había dicho bajo la sombrilla aquel día de octubre. Ni muerto ni herido. No tenía razones para creerlo, no después de tantos años. Pero lo creía. «Te lo prometo, tienes mi palabra». Ella le rodeó el cuello con los brazos. «Entonces vamos a la cama y olvidémonos de la maldita goma. Quiero sentirte dentro de mí». 9 semanas más tarde, Phil, sentado en un barracón prefabricado de Paris Island, sudoroso y con todos los músculos doloridos, leía una carta de Sally Ann. Estaba embarazada. La mañana del 18 de febrero de 1944, el teniente Phil Parker comandó su contingente del 22º Regimiento de Marines durante el desembarco en el atolón de Eniwetok. La armada había sometido a los japoneses a 3 días de intensos bombardeos y, según el servicio de inteligencia, las fuerzas enemigas en tierra eran escasas. A diferencia de la mayoría de los informes del Servicio de Inteligencia Naval, ese resultó ser cierto. No obstante, nadie se tomó la molestia de prevenirlos sobre las empinadas dunas de arena por las que tendrían que trepar después de abandonar las barcazas Higgins. Los japos estaban esperándolos, pero solo iban armados con fusiles, sin las temidas ametralladoras ligeras Nambu. Los Marines del 22º Regimiento avanzaron hacia el oeste, encontrando solo resistencia dispersa. Uno de los hombres de Phil fue alcanzado en el hombro, otro cayó en un hoyo y se rompió una pierna. Esas fueron sus únicas bajas después del desembarco. «Coser y cantar», comentó el sargento Myers. Cuando cruzaron todo el atolón y llegaron al océano en el otro extremo, Phil recibió un mensaje por walkie-talkie desde el cuartel general improvisado de la Infantería de Marina, instalado al otro lado de las dunas, donde habían sufrido sus mayores bajas. Aún oían fuego disperso al sur, pero al mediodía, a la hora de comer, eso iba ya a menos. Un picnic junto al mar, pensó Phil. ¿Quién habría dicho que la guerra podría ser tan agradable? ¿Qué novedades hay, teniente?, preguntó Myers cuando Phil se guardó el walkie-talkie en la funda. «Dice Johnny Walker que la isla es segura», informó Phil. Acababa de hablar con el coronel John T. Walker, que capitaneaba aquel pequeño batiburrillo junto con su colega el coronel Russell Ayers. «Por lo que se oye, no parece tan segura», comentó el soldado de primera Moloki. Señaló con el mentón hacia el sur, pero a las 15 horas ya apenas se oían disparos. Phil esperó órdenes, no las recibió. Apostó 3 centinelas donde terminaba la maleza y dijo a los demás que podían romper filas hasta nuevo aviso. A las 20 horas les ordenaron que recogieran los bártulos y regresaran al este, donde reconectarían con el grueso de las fuerzas de desembarco. Se oyeron quejas ante la perspectiva de tener que atravesar de nuevo los espesos matorrales cuando pronto oscurecería. Pero las órdenes eran órdenes, y se pusieron en marcha. Cuando el soldado Frankland se rompió la pierna al caer en otro hoyo y el soldado Gordon estuvo a punto de perder un ojo al topar contra un árbol, Phil llamó por la radio al cuartel general y solicitó permiso para acampar y pasar ahí la noche en vista de las dificultades del terreno. «Jodidamente difícil, sí», comentó el soldado de primera Moloki. Se les concedió el permiso, acamparon bajo sus redes, pero entraban muchos mosquitos de todos modos. «Al menos la tierra está seca», dijo Myers. «Yo he tenido pie de trinchera y no es para blandengues».
Phil se durmió al son de los manotazos de sus hombres y los gemidos del soldado Franklin, el de la pierna rota. Despertó poco antes del alba, advirtiendo que unas siluetas se movían en la oscuridad al norte de su pequeño campamento. Cientos de siluetas. Más tarde, descubrió que Eniwetok estaba plagada de agujeros de araña. Seguramente, Franklin se habría roto la pierna en uno de ellos. Tal vez, un soldado de infantería japonés los observaba desde el fondo mientras Ranger y el sargento Myers los sacaban. De pronto, Myers apoyó una mano en el hombro de Phil y musitó. Ni una palabra, ni un sonido. Puede que no nos vean, creo. Fue entonces cuando uno de los marines tosió. Haces de luz opuestos se entrecruzaron en la madrugada gris, aún más gris bajo la entramada, y detectaron las formas encorvadas envueltas de mosquiteras. Empezó el tiroteo. 6 marines fueron liquidados mientras dormían. 8 más resultaron heridos. Solo un marine efectuó un disparo. Myers rodeaba a Phil con un brazo. Phil rodeaba a Myers con un brazo. Escucharon los silbidos de las balas sobre sus cabezas y varias impactaron en el suelo alrededor de ellos. A continuación, oyeron una severa orden en japonés. ¡Senpo! ¡Senpo!, parecía decir, y los nipones siguieron adelante, corriendo y chocando contra los arbustos. «Están contraatacando», dijo Phil. «Por eso no han acabado con nosotros. No se me ocurre otra razón». ¿Tendrán como objetivo el cuartel general?, preguntó Myers. «Por fuerza, vamos, usted y yo, y cualquier otro que no esté herido». «¡Está loco!», dijo Myers. Le destellaron los dientes cuando separó los labios en una sonrisa. «Me gusta». Phil contó solo 6 hombres en el grupo que salió en persecución de los japoneses. Tal vez hubiera 1 o 2 más. El tiroteo empezó de nuevo ante ellos. Primero, esporádico, luego, constante. Siguió una lluvia de granadas, y Phil oyó el tableteo de la temida Nambu. Se le unieron otras ametralladoras. 3, 4... Los marines restantes del contingente de Phil salieron de la maleza y vieron el lado opuesto de las dunas que tantas dificultades les habían causado el día anterior. Ahí se apelotonaban los soldados japoneses rumbo al cuartel general, escasamente defendido, pero los hombres de Phil se hallaban por detrás de ellos. Un japonés corpulento, quizá el único japo con sobrepeso en todo el ejército, pensó Phil más tarde, se había rezagado un poco de sus camaradas. Acarreaba una ametralladora ligera Nambu e iba engalanado con cintas de munición. Le precedía, poco más allá, otro soldado provisto también de una ametralladora, este más delgado. Phil desenvainó el machete y corrió hacia el soldado corpulento. Pensó que, si lograba apoderarse de la ametralladora, podría ocasionar daños considerables, quizá muchos. Hundió el machete en la nuca del japo. Era su primer víctima, pero en el fragor del momento apenas fue consciente de ello. El japo gritó y cayó de bruces. El soldado flaco situado más adelante, el portador de la otra ametralladora, alzó su arma. ¡Teniente! ¡Al suelo! ¡Al suelo!, exclamó Myers. Phil no lo hizo, porque en ese momento se acordó del hombre respuesta. ¿Me herirán?, había preguntado. El hombre respuesta dijo que no, pero entonces Phil cayó en la cuenta de que no había hecho la pregunta correcta. Planteó la pregunta correcta justo antes de que se agotaran los 5 minutos. ¿Moriré? ¿Y la respuesta? No, solo Phil, no morirá. En ese momento, ahí en Eniwetok, creyó. Quizá porque el hombre respuesta había sabido el apellido de soltera de su madre y el lugar de nacimiento de su padre. Quizá porque no tenía elección. El japo flaco abrió fuego con su Nambu. Phil advirtió que Myers retrocedía tambaleante en medio de un salpicón de sangre. A ambos lados de él cayeron Destri y Moloki. Oyó los silbidos de las balas a un lado y otro de la cabeza. Notó los tirones en el pantalón y la camisa, como si se los mordisqueara un cachorro juguetón. Después, contaría más de una docena de orificios en la ropa, pero ni una sola bala lo alcanzó ni lo rozó siquiera. Abrió fuego y, desplazando a izquierda y derecha la Nambu de la que se había apropiado, abatió soldados japoneses como si fueran muñecos kipi. Otros se volvieron, paralizados momentáneamente por la sorpresa de ese inesperado ataque por la retaguardia, y acto seguido dispararon. Las balas impactaron ante Phil, y la arena que levantaban le cubrió las punteras de las botas.
Otras le perforaron aún más la ropa. Advirtió que al menos 2 de sus hombres devolvían el fuego. Arrancó otra cinta de munición del japo muerto a sus pies y volvió a abrir fuego. Ajeno a los 10 kilos de peso de la Nambu, ajeno a cómo se calentaba, ajeno a sus propios gritos. En ese momento, los soldados estadounidenses devolvían el fuego desde el otro lado de la duna, como dedujo Phil, por el sonido de las carabinas. Avanzó sin dejar de disparar, pasó por encima de japos muertos. La Nambu se atascó, la tiró a un lado, se agachó y una bala resonó en su casco, que salió despedido por el aire. Phil apenas lo notó. Se hizo con otra ametralladora y empezó a disparar de nuevo. Reparó en que Myers volvía a estar junto a él con media cara bañada en sangre y un jirón de cuero cabelludo colgando, que oscilaba a cada paso que daba. ¡Hijos de puta!, gritó. ¡Hijos de puta! ¡Bienvenidos a América! La situación era tan delirante que Phil prorrumpió en carcajadas. Seguía riendo cuando coronaron la duna. Tiró la Nambu a un lado y levantó los 2 brazos. ¡Marines! ¡Marines! ¡No disparen! ¡Marines! El contraataque, si es que podía llamarse así, terminó. Concedieron al sargento Rick Myers la estrella de plata. Dijo que habría preferido que le devolvieran el ojo derecho. El teniente Phil Parker fue uno de los 473 militares condecorados con la Medalla de Honor durante la Segunda Guerra Mundial y, pese a no haber resultado herido, la guerra se acabó para él. Un fotógrafo capturó una instantánea de su camisa acribillada por las balas, en la que se veía el sol a través de los orificios, y la imagen apareció en todos los periódicos de los que los marines de combate llamaban El Mundo. Era un verdadero héroe, y pasaría el resto de su periodo de servicio en Estados Unidos, redactando discursos y vendiendo bonos de guerra. Ted Alburton lo abrazó y lo llamó guerrero. Lo llamó hijo. Phil pensó, este hombre es ridículo, pero le devolvió el saludo con gusto, pues sabía cuando se enterraba un hacha de guerra. Conoció a su hijo, que ya tenía casi 3 años. A veces por las noches, desvelado en la cama junto a su mujer dormida, Phil se acordaba del soldado japonés flaco, el que había oído el grito lanzado por su compatriota antes de morir. Veía cómo se volvía el soldado flaco, veía los ojos castaños muy abiertos del soldado flaco bajo la gorra de campaña, con una cicatriz en forma de anzuelo junto a uno de ellos, quizá por una herida que se había hecho de niño. Veía al soldado flaco abriendo fuego, recordaba los silbidos de las balas en torno a él, pensaba en los tirones de esas balas en la ropa, como si jugaran, al traspasarla, como si no fueran proyectiles causantes de muerte o, peor aún, de lesiones de por vida. Pensaba en lo convencido que estaba de que sobreviviría, influido por la profecía, llámeselo como se quiera, del hombre respuesta, y esas noches se preguntaba si el hombre sentado bajo la sombrilla roja veía el futuro, o si lo forjaba. A esta pregunta, Phil no encontraba respuesta. En sus giras para promocionar los bonos de guerra, que consistían en dar charlas en los estados de Nueva Inglaterra y a veces también en Nueva York, Phil tuvo ocasión de hablar con muchos soldados que habían prestado servicio, y fueron muchos los que tuvieron una vuelta a casa difícil. Un marín lo expresó con gran concisión. Al principio, después de 4 años separados, éramos como desconocidos que se acostaran juntos. Phil y Sally Ann se libraron de esa etapa de incomodidad, probablemente, porque se habían criado juntos desde niños. Entre ellos, el amor físico surgía de manera natural. Una vez, en el momento de su clímax simultáneo, Sally Ann dijo, ¡Oh, mi héroe! Y los dos se dieron a la risa. Al principio Jacob se sentía cohibido en presencia de su padre. Se agarraba a su madre y miraba con temor a los ojos de ese hombre alto que había entrado en sus vidas. Cuando Phil intentaba cogerlo en brazos, el niño forcejeaba para que lo dejara en el suelo, a veces llorando. Volvía tambaleándose junto a su madre. Se aferraba a su pierna y fijaba la vista en el desconocido a quien debía llamar papá. Una tarde, mientras Jake, sentado entre los pies de su madre, jugaba con sus bloques de madera, Phil se sentó frente a él y le lanzó una pelota de tenis rodando. No esperaba nada, y le complació ver que Jake se la devolvía. La pelota fue de acá para allá,
y Sally Ann dejó su libro para observarlos. Phil lanzó la pelota botando a baja altura. Jake abrió las manos y la atrapó. Cuando Phil se rió, Jake se rió con él. A partir de ese momento, las cosas fueron bien entre ellos, mejor que bien. Phil lo adoraba todo en su hijo, sus ojos azules, su precioso cabello castaño, su cuerpo robusto. Sobre todo adoraba el potencial de ese niño. No imaginaba el hombre en el que Jake se convertiría, ni deseaba imaginarlo. Que sea una sorpresa, pensaba. Una noche, a finales de 1944, Jake se negó a dejar que su madre lo cogiera en brazos y lo llevara a la cama. «¡Quiero a papá!», dijo. Tal vez no fuera la mejor noche en la vida de Phil, pero no recordaba otra mejor. Vamos a dejar este relato hasta aquí para continuar la próxima semana. Espero no se molesten por esto y al contrario, sigan más interesados en la segunda parte. Por mi parte ha sido todo. Me despido, no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.